Recuerden que estamos en iFestival. Termina hoy en Medellín, comienza hoy mismo en Cartagena de Indias, irá hasta este fin de semana. Y todos estos días ustedes han venido escuchando a los grandes escritores que hacen presencia en el iFestival. Por ejemplo, hemos conversado con Sergio Ramírez, con Manuel Vilas, con Juan Villoro, hemos conversado también con el periodista cultural Winston Manrique, entre otros muchos. Ya la memoria no me alcanza para mencionarlos a todos. Bueno, Moisés Naim, que nos estuvo conversando de su más reciente libro, de lo próximo que va a escribir también, en relación con el contexto político internacional. Y ahora nos acompaña uno de los más importantes escritores colombianos del momento. Es Juan Gabriel Vázquez. Bienvenido, Juan Gabriel, un placer saludarlo. Buenos días, Juan Manuel, un placer estar aquí con ustedes. Juan Gabriel va a tener varias actividades, varias charlas en el iFestival Cartagena de Indias. Por ejemplo, va a conversar con Rodrigo García Barcha, hijo mayor de Gabriel García Márquez. También va a conversar con Daniel Brühl y Daniel Kehlmann. Va a conversar con una escritora del momento, con Irene Vallejo. Impresionante lo que ha escrito Irene Vallejo, una de las obras del siglo XX. Y impresionante que Juan Gabriel Vázquez es multitask, como dirían los jóvenes hoy. Es decir, de verdad, es un tipo, a mí me encanta porque es muy universal, sabe de todo, es cosmopolita, se mete en política, tiene posiciones definidas. Me parece que es una persona con la que uno podría el día entero estar conversando y aprender de él. Sin duda. Y no estoy lagarteando, realmente lo siento. No, y no se trata además de echarle flores baratas, lisonjeras. No, sí, innecesario. De frente lo dije un día, y perdónenme que use la primera persona que es tan aburridora y tan harta, pero yo leí Volver la vista atrás, María Elvira, de Juan Gabriel Vázquez, sí, como lo haría un relojero ante una pieza, ¿verdad? No le encontré una fisura, es una obra maestra. Funciona bien. Impresionante. Qué bueno, muchas gracias. Juan Gabriel, yo quisiera preguntarle de entrada por un tema, yo sé que es un poco delicado, pero ¿cómo no preguntarle a usted, que va a conversar con Rodrigo García Barcha, por esta revelación que hizo hace 15 días Gustavo Tatis en relación con El secreto mejor guardado de García Márquez y el artículo que salió ayer en El País de España, donde también a veces escribe Juan Gabriel Vázquez, de Gerard Martin, ¿no? Cuando decía que él, pues... Como si hubiera hecho parte de un complot, y él dice, no, yo no estuve en esa... Yo no sabía, y además las informaciones yo como que las verifico, y se ha armado un debate en torno a García Márquez, y si para algunos esa revelación constituye una decepción o una reivindicación del ser humano, y entre otras cosas... No se trata de hacer aquí spoiler, ¿es que se dice? Sí. Pero no sé si eventualmente un escritor de la talla de Juan Gabriel Vázquez pueda tocar ese tema con Rodrigo García. Sobre todo porque Gustavo Tatis insinúa que Rodrigo García, en ese libro bellísimo de Gabo era un guiño y Mercedes. Gabo y Mercedes, haría una suerte de guiño. ¿Cómo analiza usted ese episodio, Juan Gabriel? Este tema, yo estoy completamente de acuerdo con lo que trata de exponer Gerard Martin sobre el asunto. Y es que es un asunto privado en el cual hay personas vivas, la mujer que dicen que es hija de García Márquez, pues está viva y tiene todo el derecho a resguardar, ¿verdad?, su intimidad, y a que no se hable de ella de una manera que le quita control sobre su vida, le quita control sobre lo que ella ha querido hacer con esa relación con García Márquez, y yo no creo que fuera en ningún momento obligación del biógrafo Gerard Martin revelar estas cosas, si las sabía incluso. Él dice que no tenía completa la información, me pareció entender, ¿no? Pero que lo intuía, que tenía datos y que hubiera podido investigar más en ese sentido, pero que respetó cierta decidió resguardar sí. ¿no?, la privacidad, la intimidad de las personas, y eso a mí me parece absolutamente elogiable, me parece lo decente. Juan Gabriel, sí. Usted cuando se enfrenta a hablar con los hijos de Sergio Cabrera para volver la vista atrás, usted se enfrenta también a eso, digamos, García Márquez ya había dicho, hay una diferencia entre la vida pública, la vida privada y la vida secreta. Eso lo tuvo que enfrentar usted cuando se decidió a escribir esa obra. Tiene
secretos bien guardados y entiendo por qué los guardó, si los guardó o no tuvo esa disyuntiva. Pues con el libro y con los personajes de mi libro, con Sergio y con Marianela, me pasó una cosa que yo creo que es inusual, y es que sobre el material del libro, sobre la historia que yo quería contar, ellos no tenían nada que ocultar o no querían ocultar nada. Yo estoy seguro de que hay cosas probablemente que prefirieron recordar en sus propios términos, pero yo insistí mucho en que no valía la pena, y ellos estuvieron de acuerdo, no valía la pena pasar por todo este ejercicio, no valía la pena pasar por 7 años de conversaciones, por esa cosa tan difícil realmente, esa empresa tan difícil que es armar una novela larga como la mía, que es realmente de las cosas más difíciles que puede hacer uno. No valía la pena todo esto si era para edulcorar la realidad, o para editarla, o para decir mentiras, o para contar un cuento que los hiciera quedar bien a ellos, para lavar los errores de una vida. Al contrario, los dos estuvieron de acuerdo en que el libro se trataba de contar los momentos malos, contar las equivocaciones, contar los arrepentimientos, contar también los momentos en los que ellos tomaron decisiones con la firme convicción de estar haciendo lo correcto. Y luego en diversas medidas se fueron alejando de esa opinión. Y también, claro, contar ese proceso de transformación a lo largo de toda una vida, en un acto que a mí me parece muy valiente, ¿no? Pocas cosas me parecen tan valientes como, lo he dicho muchas veces, como recordar algo que uno ha querido olvidar toda la vida para que otra persona lo escriba, que es la forma de permanencia más fuerte que hay. Entonces con ellos fue un poco particular, porque estaban perfectamente de acuerdo con que aquí se trataba de contar la verdad, si no, no vale la pena todo. Juan Gabriel, como dije al comienzo, con usted podría uno hablar todo el día de muchas cosas, de literatura y muchas cosas, pero no quiero saltarme el episodio de la política, porque usted ha sido columnista, tiene posiciones políticas, las ha defendido, las ha hecho públicas. Yo quiero que me dé una mirada, un poco como maestro de brocha gorda, de cómo está viendo todo este proceso en este momento. Pues a mí lo que me interesa, lo he dicho en otras partes, lo que me interesa es que no perdamos esa oportunidad extraordinaria que tiene el país alrededor de la aplicación de los acuerdos de paz. Voy a publicar en un par de meses una recopilación de todo lo que he escrito sobre la paz desde que se anunciaron las negociaciones en Oslo en el 2012. Me di cuenta, revisando papeles, de que yo era en ese momento columnista del Espectador, y me di cuenta de que no escribí con mucha frecuencia, pero escribí varios artículos, y luego empecé a escribir con cada vez más frecuencia a medida que se iban entendiendo el fondo, la trastienda, no solo de las negociaciones, sino del contenido de los acuerdos. Y es un libro preocupado por las dos cosas que nos afectan a los colombianos más, que nos torturan en nuestra vida política, en nuestra vida ciudadana, que son la violencia y la mentira. Y el tema de la mentira cruza todas las reflexiones que yo he hecho después cuando fui columnista del País, que es lo que hago ahora. Sigo escribiendo y me doy cuenta de que la palabra mentira aparece en todas las columnas. Y eso es lo que yo veo ahora. Lo que yo veo ahora es en las próximas elecciones, en nuestra conversación alrededor de los candidatos hoy, yo creo que esa es la vara con la que deberíamos medir todo, y no veo que lo estemos haciendo. ¿Quién nos miente? ¿Quién nos engaña? ¿Con qué herramientas? ¿Quién está fingiendo ser lo que no es? Y eso es lo que yo veo la aplicación de los acuerdos, que ha sido, en el caso del gobierno Duque, ha sido muy hipócrita. Ha tenido muchos avances en muchas cosas, pero en otras se han metido palos entre las ruedas, se han tomado deliberadamente decisiones que ralentizan los procesos, notablemente en el caso de la JEP y de la Comisión de la Verdad, de las instituciones de memoria, ¿no? que salieron de los acuerdos. Todo eso ha sido ambiguo en el mejor de los casos y claramente hipócrita en el peor, en el caso del gobierno Duque. Y yo lo que veo es, nuevamente, de aquí de cara a las elecciones, una utilización que se va a hacer de los acuerdos y de su aplicación
para dividir a los colombianos, para enfrentarlos, para meterles miedo. Eso ya comenzó a pasar desde ciertas campañas políticas y yo creo, y eso es lo que yo quiero, que elijamos a nuestros precandidatos y que luego votemos con esto en mente. La idea de no perder esta oportunidad extraordinaria que tiene el país de evitarnos más muertos, ¿no? En algún sentido, ya esos beneficios ya solamente justificarían nuestro apoyo, ¿no? Que nos unamos de alguna manera como sociedad detrás de la aplicación de los acuerdos. En aquella conversación, esto se me está alargando, perdón, pero en aquella conversación que tuvo Francisco de Rú con Uribe, Francisco de Rú le preguntaba ¿por qué no utilizaron ustedes los acuerdos cuando ya eran una realidad, cuando eso ya estaba ahí? ¿Por qué no los utilizaron para unir a los colombianos, no para dividirlos? Y esa pregunta tan simple, que es una pregunta moral finalmente, esa pregunta tan simple yo creo que es lo que nos debe guiar. Pues Juan Gabriel, muchas gracias. Reflexiones. Tiene 5 charlas, entre otras cosas. ¿Cómo así? Con Rodrigo García, Daniel Brühl, Daniel Kellman, con Irene Vallejo, con Carlos Granés, con Moisés Naim. Entonces me imagino que tiempo es lo que necesita además para prepararlas. Siempre es un placer conversar con usted, Juan Gabriel Vázquez. Gracias por su tiempo. Pues muchas gracias, se me alargaron las respuestas y no alcanzamos a hablar de muchas cosas, pero gracias por la invitación. Habrá oportunidades, ¿no? Sí. Usted, mejor dicho, siempre aquí, firmes, para conversar de todos los temas. ¿Ah, Juan Gabriel? Muchas gracias.